un sistema... me he perdido. Lo diré. Lo diré. Me lo tenía que haber apuntado la chuleta. La píldora anticonceptiva ha sido el invento que ha ayudado, que ha contribuido de una manera determinante a que la mujer pudiera salir al mercado laboral remunerado, haciéndose cargo de su propia fertilidad y de sus procesos de... Me estoy metiendo en un jardín. Entendéis perfectamente por dónde voy, ¿no? Vamos a hablar también de los señores hetero y de cómo aborrecen el uso del preservativo y por qué no es una buena idea poner los métodos anticonceptivos en manos de los señores. Precisamente esta semana que el tiktoker Naim Darrechi, aquel que confesó que engañaba a las mujeres para tener relaciones sin preservativo y eyacular dentro sin permiso, bueno, la querella que el gobierno balear interpuso contra él ha sido archivada porque le denunciaron por delito de odio. Hola, esto no es un delito de odio, basta ya de meter en el cajón desastre del delito de odio todo aquello que no nos gusta. Una fanfarronada no es un delito de odio. Y un delito contra la integridad sexual exige unas víctimas concretas. Si no hay víctimas concretas, sino que son genéricas porque este tío se está tirando el moco en una entrevista con otro youtuber, no hay delito contra la integridad sexual. Y entonces, ¿qué pasa? Que llevas a la fiscalía, denuncias a un tiktoker que es un peligro para la salud pública con patas, lo denuncias con una causa que está cogida por los pelos y se va de rositas. Pero bueno, en fin, al final lo que se buscaba era el boom mediático. Felicidades, lo habéis conseguido. Os prometo que antes de haber visto cada una de las propuestas escénicas de las canciones, de las performances que se habían presentado como candidatas a Eurovisión, os leía análisis feministas en concreto de la actuación de Rigoberta, y yo pensaba que íbamos a mandar a Eurovisión a una delegación de Femen. Luego lo vi y todo el espectáculo, todo el boom, todo el show, al final era por una teta de cartón piedra de 3 metros de alto. Bueno. Estoy living con todo el movidote de las candidaturas para el Festival de Eurovisión. O sea, ¿qué fantasía es esta? ¡No puedo más! Supongo que la mayoría estaréis un poco hasta el mismísimo coño del monotema sobre si hubo tongo, si no hubo tongo y todo el follón. Pero desde el punto de vista de una socióloga feminista, es como si me hubieran dado las llaves del Chiqui Park. O sea, hay tantos temas desde los que se puede debatir, desde los que se puede analizar todo lo que está pasando, toda esta crisis nacional, que no sé ni por dónde empezar. Vamos a empezar con una intro y luego si eso lo comentamos. Rojo es el color del equipo español. Roja será nuestra fecha, todo al rojo nuestra apuesta. Rojo es el color del equipo español. Roja será nuestra fiesta, todo al rojo nuestra apuesta. Rojo es el color que tiñe mi corazón. Bueno, como digo, seguramente la mayoría estáis hasta el mismísimo coño del Festival de Eurovisión, del Benidorm Fest, que para mí, que estoy empuretada perdida, va a ser siempre el Festival de Benidorm. Y punto. Me imagino que la mayoría ya estaréis, pues como digo, hasta el mismísimo coño, porque se ha debatido desde todos los puntos de vista posibles. Pero, joder, dejadme decirme la mía, que es que publico los vídeos los domingos y siempre llego a la última a estos temas. Me encanta... No, o sea, me encanta todo lo que se ha generado alrededor del festival. Empecemos por lo más básico. Ni siquiera vi el festival de Benidorm. Es que ni me interesa ni soy target. Algunos años sí que hemos visto el festival de Eurovisión, que normalmente suele coincidir en mayo con mi cumpleaños, pero como una movida mamarracha que me es absolutamente ajena. Ni soy eurofan, ni muchísimo menos. De lo que soy fan es del mamarrachismo, eso sí.
en este canal apoyamos el mamarrachismo a muerte. Pero salvo eso, el año que España llevó al Chiquilicuatre a Eurovisión, me sabía la letra y hasta los pasos de baile. 1. El Breaking Dance. 2. El Cruzadito. 3. El Michael Jackson. 4. El Robocop. El año que cantamos todos Euros Living a Celebration, también estábamos ahí. Pero salvo estos festivales, pero salvo estas ediciones así un poco más señaladas, yo creo que tampoco he seguido el Festival de Eurovisión ni con fervor eurofan, ni muchísimo menos. Como digo, aquí estamos a favor del mamarrachismo. Y ya, de tomarnos la vida a cachondeo. Y precisamente por eso, pues las semifinales, las candidaturas, a quién elegimos, a quién mandamos, qué forma, de qué forma se eligen, me es completamente ajeno. Así que yo llegué a toda la polémica, no durante el festival y durante todo lo que estaba ocurriendo, ni tampoco al interés público que han despertado cada una de las diferentes candidaturas, en mayor o menor medida, hasta que toda la polémica explotó en redes sociales. Y entonces, a partir de ahí, como socióloga y como feminista, empezaron a llegarme un montón de inputs que me parecieron súper interesantes de comentar. Y eso es lo que me gustaría comentar en el vídeo de hoy. El primer punto que me gustaría tratar es el sistema de votación. Hay fundadas sospechas de tongazo. Lo veremos. En cualquier caso, lo que me gustaría recalcar es que el sistema de votación estaba diseñado específicamente para que el poder que hay detrás del festival controlara el resultado. Hay quien dice que todo el asunto del Chiquilicuatre para Televisión Española, es aquel troleo magnífico, le supuso un gran trauma. No lo discuto, es muy probable. ¿Operación Triunfo salió mucho mejor? Bueno, pues a nivel de resultados prácticos en el festival, de los puntos obtenidos, pues tampoco es que hicieran un papel especialmente meritorio. Pero bueno, supongo que es otra manera de enfocarlo a nivel de marketing, sobre todo. ¿En qué consistía el sistema de votación en el festival de Benidorm? Lo voy a decir así, lo voy a seguir diciendo durante todo el vídeo. Dejadme en paz, ¿vale? Va a ser así. ¿En qué consistía el sistema de votación del Festival de Benidorm? En el que se elegía la canción candidata para ir a Eurovisión representando a España. Pues habían, por lo visto, 3 jurados. El jurado técnico, formado por expertos, especialistas. El jurado demoscópico, que nadie sabe muy bien cómo se elegía y que en teoría tenía que representar a toda España. Y el televoto. El televoto es el jurado popular. El jurado técnico, formado por un grupo de personas expertas, contaba un 50% de la puntuación final. El jurado demoscópico un 25% y el televoto otro 25%. Vale, hasta aquí, de acuerdo. O no, pero bueno, es igual. Así era la composición inicialmente en cuanto al reparto de votos. ¿Cómo se asignaban los puntos? Pues al parecer no se asignaban por porcentajes, sino que se asignaban por ranking. Y en cada posición del ranking recibía unos puntos fijos que podían no tener correlación con el porcentaje de votos obtenidos finalmente. Es un poco lioso, pero bueno, en cualquier caso, lo que me parece interesante recalcar es cómo el sistema de elección condiciona los resultados en una línea o en otra, dependiendo de aquello que las personas que han diseñado el sistema de elección desean que ocurra. Me explico. Quienes analizan sistemas electorales, todo este tipo de cuestiones las tienen muy trabajadas. Tenemos, por ejemplo, sistemas electorales mayoritarios, como por ejemplo pueden ser el Reino Unido, como pueden ser, por ejemplo, Estados Unidos, en el que en cada circunscripción el partido ganador se lleva toda la representación de esa circunscripción. Mientras que tenemos también sistemas que no son mayoritarios, sino que son proporcionales, como por ejemplo en España, en el que el reparto de votos en cada circunscripción se reparte de manera más o menos proporcional en relación al porcentaje de votos obtenidos en cada circunscripción, corregido después por una serie de fórmulas, la famosa ley D'Hondt, etc.
Bien, ¿qué ocurre? Que cada uno de estos sistemas de votación, de estos sistemas electorales, condiciona el juego y condiciona el resultado final. Si estamos hablando de un sistema mayoritario en el que el partido que gana se lleva absolutamente todos los votos de esa circunscripción, ese sistema tiende a ser bipartidista, porque un tercer partido minoritario representaría dispersar el voto y pues prácticamente tirarlo a la basura en muchas circunscripciones, porque si no obtienes la mayoría, no obtienes ninguno, obtienes 0 por esa circunscripción. De ese modo, los sistemas mayoritarios tienden a ser bipartidistas, como ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido o en Estados Unidos, en el que la representación de un tercer partido pequeño casi no tiene espacio porque el sistema electoral no le deja margen. En nuestro sistema electoral, el sistema electoral español es proporcional y, en teoría, los votos se reparten de manera proporcional al número de votos obtenidos, al porcentaje de votos obtenidos en cada circunscripción. ¿Eso qué da? Pues da como resultado, en teoría, porque ya digo que después hay una serie de correcciones de las que ahora hablaremos, eso da como resultado parlamentos más fraccionados y sistemas multipartidistas, porque permiten que partidos con porcentaje de voto más pequeño aún así obtengan representación. Sin embargo, como digo, nuestro sistema electoral no es proporcionalmente puro, sino que en primer lugar está dividido en circunscripciones. La circunscripción es la provincia y a cada circunscripción se le otorgan un número de representantes que no tiene una relación unidireccional con el porcentaje de población que representan, sino que también hay una serie de correcciones. Es decir, si tu provincia representa, pongamos, el 20% de la población, tú no vas a mandar el 20% de los diputados y diputadas al Congreso, sino que tendrás un número fijo más luego un porcentaje en función de la población y además una serie de correcciones. No sé si me explico, pero bueno, lo que quiero decir es que no es un sistema proporcionalmente puro, sino que se le han incluido una serie de mecanismos correctores. Además hay otro mecanismo corrector que es la barrera del 3%, es decir, para poder presentarte en una circunscripción determinada y obtener representación, tienes que obtener como mínimo el 3% de los votos. Esa barrera lo que hace es que ya no sea proporcionalmente puro, porque aquellos partidos que hayan obtenido el 2% de los votos no van a mandar el 2% de los representantes al Congreso, sino que obtienen 0. Esto lo que hace es que partidos pequeños o con el voto muy disperso no puedan mandar representación o sean penalizados electoralmente por el sistema parlamentario, que es precisamente de lo que Izquierda Unida se ha llevado quejando durante muchísimo tiempo, que este sistema de reparto electoral basado en la circunscripción con una barrera de voto perjudica a aquellos partidos con una representación electoral dispersa, porque además hay otra regla de reparto de votos que es la ley D'Hondt y el sistema de restos, pero bueno, no vamos a entrar aquí porque cuando hay elecciones es un tipo de explicación que se repite y se repite y se repite, así que bueno, ya lo dejaremos para cuando haya elecciones, analizar en qué consiste la ley D'Hondt, en qué provincias votar a un tercer partido es prácticamente tirar el voto, spoiler, suele ser en provincias que mandan un número par de representantes al Congreso, pero bueno, en serio, hablaremos de ese tema en otro vídeo, si es necesario y si nos parece aburrimiento mortal. Lo que me parece interesante es recalcar cómo el sistema de votación, el sistema electoral, determina el resultado. Como digo, un sistema mayoritario influye en que se configure un sistema bipartidista. Un sistema proporcional configura un parlamento mucho más fragmentado en el que la negociación se hace más difícil, pero a la vez también configura un sistema mucho más plural. En teoría, los sistemas bipartidistas son mucho más estables, las legislaturas son más estables, pero también son sistemas mucho menos plurales en los que el gobierno es prácticamente monocolor y si tiene el apoyo del Congreso no tiene que negociar prácticamente nada porque ya tiene la mayoría, mientras que en sistemas proporcionales, si el
partido que sustenta al gobierno no tiene mayoría absoluta en el Congreso, tiene que negociar. Precisamente ahora estamos todavía, bueno, en el momento de grabar este vídeo creo que ya se ha aprobado la reforma de la reforma laboral. Todavía no me he mirado cuáles son los puntos más destacados, cuáles son los highlights de la reforma, pero solo con ver quién la apoya ya no anticipa nada bueno. Pero bueno, hablaremos de eso, ¿eh? En otro vídeo. También lo dicho, si no os lo consideráis un aburrimiento mortal, está en los comentarios ahí abajo para que me digáis vuestra opinión. En el caso del Festival de Benidorm, el sistema de votaciones precisamente estaba configurado de tal manera que el jurado técnico tuviese prácticamente la última palabra. Y además, la manera de organizar las semifinales de tal manera que ya podían obtener información sobre hacia dónde iría el voto del jurado popular y el voto del jurado demoscópico, les daba suficiente información como para que el voto cualitativo, ese 50% que tenía en su poder el jurado técnico, el jurado de expertos, pudiera jugar de tal manera que aquellas candidaturas que no les interesaran fuesen automáticamente descartadas. De hecho, Radio Televisión Española lo ha reconocido en la rueda de prensa que al menos 2 personas del jurado votaron con un criterio estratégico. ¿Estratégico para qué? Para que resultara ganadora la propuesta que este jurado de expertos y expertas quería que saliera como ganadora. ¿Cuáles son los criterios que han utilizado para esa votación? Bueno, pues no los tenemos del todo claro, pero los sospechamos, los intuimos. Intuimos que han habido intereses económicos detrás. ¿Gente sorprendida? 0. ¿Quién hay detrás de las 3 candidatas favoritas del público? Bueno, tenemos por un lado a Tanchugueiras, una propuesta de unas chicas gallegas, rompedora, diferente. A mí al principio, la primera vez que vi el vídeo, admito que me costó conectar con la propuesta, pero según las he ido escuchando más, me ha llegado a enganchar. De hecho, he visto incluso un vídeo hecho por un colegio con lenguaje de signos y la canción subtitulada y me ha puesto los pelos como escarpias. Esta noite foliada, esta noite será a noche nocturreira, compañeiriña leal, compañeiriña leal, compañeiriña leal. Esta noite foliada para cantar veño eu coa pandeireta na man, a turuxa canta a min, que non se escoiten berrar, que non se escoiten berrar, que non se escoiten berrar, coa pandeireta na man. Este grupo, en la rueda de prensa, repito, que dio Radio Televisión Española explicando un poco toda la polémica y aclarando, se supone, algunos de los puntos, resulta que obtuvo el 70% del televoto. Arrasando, ¿vale? Esto ya nos da una pista de por qué se ha generado tantísima polémica y de por qué en el resultado final la gente que estuvo viendo el festival se quedó con cara de what the fuck. La tercera propuesta, la de Rigoberta, la de ay mamá, 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 Por tantas todas las luego entramos en el análisis de su propuesta escénica. Bueno, luego entramos a analizar la propuesta de Rigoberta, ¿vale? El caso es que Rigoberta Bandini obtuvo casi el 25% de los votos. La canción ganadora no llegó al 4%.
y el resto de votos del televoto se repartió entre el resto de propuestas, con un 0, cada una de ellas, con un 1, un 2, no llegaba al 3% cada una de las demás. Vale, está claro quiénes son, desde el punto de vista de la audiencia interesada en el Festival de Eurovisión, quiénes son las ganadoras, quiénes son las que deberían haber ido. Solamente teniendo en cuenta el televoto, ya con eso nos da una idea de hacia dónde van las preferencias de la audiencia de Eurovisión. ¿Qué ocurre? Que tanto Tanchugueiras como Rigoberta no tenían detrás, al parecer, todo esto lo digo por lo que he ido leyendo durante estas semanas, ni Tanchugueiras ni Rigoberta tenían detrás a una discográfica potentísima. Son las autoras de las propias letras, por lo tanto, los intereses comerciales, los intereses de la industria discográfica que puedan entrar en juego en todo este proceso y en todo el marketing que lleva aparejado Eurovisión, hace que los derechos de autor de estos temas no fuesen a parar a ninguna discográfica de renombre. Mientras que detrás de la propuesta ganadora, la de Chanel, está la discográfica BMG, que es un transatlántico dentro de la industria musical. Claro, esto ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva a desconfianza en las instituciones, nos lleva a desafección política, nos lleva al populismo, y eso nos lleva a la extrema derecha. Y por eso me parece tan interesante comentar este tema. Porque sí, Eurovisión nos puede parecer una frivolidad, y de hecho lo es. Precisamente por eso a mí me parece interesante, porque soy fan del mamarrachismo, como decía en la introducción del vídeo. Pero de lo que estamos hablando aquí no es de la frivolidad del concurso, de lo que estamos hablando aquí es de que un sistema de votación que en teoría tenía apariencia y legitimidad democrática, en teoría, se ha revelado como un presunto tongazo. Y esto es lo que genera desafección. Si en algo tan absolutamente frívolo y mamarracho como es el Festival de Eurovisión nos han tomado el pelo en nuestra putísima cara, ¿qué no harán en otros asuntos de mayor trascendencia? Si en una cuestión tan frívola como el Festival de Eurovisión han primado los intereses económicos y los intereses industriales, los intereses de una empresa con mucho poderío por encima de la voluntad popular, que no ocurrirá en otras instituciones, que no ocurrirá cada vez que algún ministerio intente aprobar algún tipo de medida que vaya en contra de los intereses de la industria, que no ocurrirá en las negociaciones para aprobar la reforma laboral. De hecho, esto es algo que Pablo Iglesias, aunque no sea santo de mi devoción, y precisamente aunque lo que más le pueda criticar es que tenía el BOE y ha preferido tener una columna en un medio de comunicación, es algo que dijo en su momento, que no me creo que lo acabara de descubrir, porque es doctor en ciencias políticas, no es un tuitero random. Nos dijo en una entrevista que le hicieron en La Sexta que había descubierto que estar en el gobierno no significa tener el poder. Bienvenido al mundo real. ¿No sabías esto, doctor en ciencias políticas, profesor universitario? ¿Te acabas de caer del guindo? ¿Tan ingenuo eres, Pablo Iglesias? Pero bueno, en fin, es algo que Pablo Iglesias ya nos dijo en su momento, y lo dijo abiertamente. Estar en el gobierno no significa tener el poder. Pues precisamente esto es lo que en el Festival de Eurovisión, siendo la mayor mamarrachada de la historia, nos ha escupido en toda la cara. Tener el televoto no significa tener el poder, y para eso está precisamente el jurado popular, que ya se va a encargar de que votemos lo que votemos, el resultado sea el que el poder quiere. Y esto es que no puede generar otra cosa que no sea desafección en las instituciones. En España nunca nos hemos caracterizado precisamente por tener una gran confianza en las instituciones. Hemos tenido que aprobar una ley de transparencia para obligar a las instituciones a hacer públicas una serie de datos referentes a su funcionamiento interno. Hemos tenido que aprobar una ley de transparencia que obligara a los representantes públicos a que hicieran público su patrimonio, a que las distintas instituciones hicieran público su funcionamiento, su presupuesto, en qué se lo gastan, quiénes son sus representantes, porque si no, directamente no lo hubieran hecho.
Y aún así, pese a existir esta ley, muchísimas se lo pasan por el mismísimo forro de los cojones. Entonces, vivimos en un país en el que la confianza en las instituciones públicas nunca ha sido especialmente alta. Resulta que, vaya por donde, teníamos motivos. Y sí, que es Eurovisión, que es un espectáculo frívolo, es una frivolidad y no va a ningún lado. Pero precisamente lo que revela es un funcionamiento a nivel institucional característico de nuestro país. Porque ¿hay alguien que piense que esto solamente ocurre en una tontería como es Eurovisión? Esto es endémico. Esto sí es endémico y no la pandemia que todavía colea. Luego tenemos también el análisis de cada una de las propuestas. Os prometo que antes de haber visto cada una de las propuestas escénicas de las canciones, de las performances que se habían presentado como candidatas a Eurovisión, os leía análisis feministas en concreto de la actuación de Rigoberta, y yo pensaba que íbamos a mandar a Eurovisión a una delegación de Femen. Luego lo vi y todo el espectáculo, todo el boom, todo el show, al final era por una teta de cartón piedra de 3 metros de alto. En serio, perezón. O sea, esto es una despedida de soltero estándar. Sí que he visto otras actuaciones de Rigoberta, de hecho alguna circula por YouTube, que no voy a poner porque si no este vídeo directamente me lo bloquearían, en la que ella y otra chica, no sé quién es, si es una chica de los coros o exactamente quién es, en una parte de la actuación sí que se sacan una teta. Vamos a ser honestas. La canción, esto de Tomemos la ciudad al más puro estilo de la Croix, está metidísima con calzador. Paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Está metidísima con calzador buscando un objetivo. ¿Y este objetivo cuál es? Sacarse una teta. No es Femen. Rigoberta no es Femen. Yo lo que percibí, y quizá esté en mi mirada también, y me lo decís si no compartís este punto de vista, es posible que esté en mi mirada, pero yo lo que vi fue, al menos en ese vídeo al que estoy aludiendo, y que tendréis que hacer un ejercicio de imaginación, porque este sí que no os lo voy a poner, lo que vi fueron 2 tías heteronormativas sacándose una teta. ¿A quién le dan miedo nuestras tetas? Queridas, a nadie. O sea, forma parte de una sociedad pornificada, de una sociedad hipersexualizada. Las tetas de 2 tías buenas no les da miedo a nadie. Una mujer amamantando en un museo, en una biblioteca, en un autobús, eso sí da miedo. Y por eso a las mujeres que amamantan sí que se les dice que se tapen, que se metan en un cubículo, que se metan en un lavabo. A ella sí. A 2 tías heteronormativas que se sacan las tetas. Pues, vamos a ver, que se ha hecho en los conciertos toda la puta vida. Es que... o sea, es que presentar esto como algo súper revolucionario... ¿Hola? Y la alusión a Femen de verdad no es gratuita. Precisamente Femen utilizan el cuerpo como forma de reivindicación, pero no desde un contexto, no situándose en una posición heteronormativa y en una posición para el consumo masculino, para la mirada masculina. No, se ponen en una posición completamente diferente. No, se ponen en una posición, sus reivindicaciones están en una posición completamente distinta. Son cuerpos diversos que se reivindican como perfectamente válidos. Tengo un vídeo precisamente en el que hablamos sobre el body positive y el body neutrality. Pues digamos que Rigoberta sería esta reivindicación del body positive, mientras que Femen es body neutrality. La reivindicación de que todos los cuerpos son válidos y que además los cuerpos son es que no, odio decirlo de esta forma, una herramienta de lucha.
el cuerpo que ponen las activistas de Femen, ese sí es un cuerpo que da miedo, porque no es un cuerpo pornificado, porque no es un cuerpo para el consumo masculino. Y los cuerpos femeninos que no son para el consumo masculino, esos sí dan miedo. Unas tetas de 2 mujeres jóvenes, guapas, delgadas, no dan miedo a nadie. Las tetas de una tía con una talla 48, o de una tía que está prácticamente plana, o de las tetas de una tía que tiene los pezones desiguales, ese tipo de cuerpos, que esos sí son reales y no los del anuncio de DAF o los de Benetton, ese tipo de cuerpos que son perfectamente válidos y sin embargo no son aptos para el consumo masculino en este contexto heteronormativo, esos sí dan miedo, esas tetas sí dan miedo, no las vuestras, tía, o sea, vamos a ubicarnos. Luego está la reivindicación de las madres de la letra de la canción de Rigoberta. Aquí podemos hacer muchísimos análisis. De hecho, tenemos por un lado la reivindicación de las madres como concepto desde el que el feminismo se reapropia y lo reivindica como propio, como una maternidad feminista, de poner los cuidados en el centro, de que toda la sociedad no aparte a las madres, no aparte a las mujeres que han decidido criar, no, que no aparte a las criaturas y las considere un elemento marginal o molesto de la sociedad, que toda la sociedad esté enfocada en precisamente en esta inclusividad, que no significa decir todos, todas y todes, incluyendo a un género no binario que es apropiación cultural de otras culturas, pero de ese tema también tenemos que hablar, sino una sociedad realmente inclusiva que no se olvide de las demandas de todos estos colectivos, como son, por ejemplo, la gente que tiene dificultades que tiene movilidad reducida, por ejemplo, las madres que van con carritos de bebés, que todo esto esté incluido en la arquitectura, que esté incluido en el transporte. Esto es tener una sociedad realmente inclusiva y es tener en cuenta a las madres, que por el hecho de criar no vean reducidas sus expectativas económicas, sus posibilidades de desarrollo profesional, que no se las penalice a la hora de tener una pensión por el número de años que no han cotizado por el hecho de haberse dedicado a la crianza, pero a la vez que tampoco se las deje solas, que los hombres se impliquen en la crianza. Todo esto es un discurso que el feminismo yo creo que tiene absolutamente integrado. De ahí a reivindicar el papel de las madres en esta especie de machismo benevolente que las pone en un altar porque las madres dan vida y son la esencia de la naturaleza y y hacen prácticamente magia con sus cuerpos. Bueno, vamos a ver, centrémonos un poco. El feminismo, precisamente, otra de las cosas que ha criticado mucho y que ha contribuido a la emancipación de la mujer dentro de nuestro contexto capitalista, dentro de las posibilidades que el contexto capitalista nos permite, es precisamente el haber hecho crítica de la maternidad obligatoria, de este instinto maternal que se supone que nos tiene que surgir a todas las mujeres de manera natural, de este biologicismo que no sé exactamente qué base científica tiene, sospecho que ninguna, y que debido a ello nos relega a un papel subalterno en el espacio profesional, porque se supone o se presupone que por el hecho de ser mujer, en algún momento o en otro, ese reloj biológico que todas llevamos implantado, en algún momento hará tic-tac ring y se despertará, y entonces mi carrera profesional, en caso de que la tuviera, deja de ser lo más importante y mi prioridad es preñarme. Y eso hace que a nivel de expectativas profesionales y salariales y laborales tenga menos posibilidades de empleo, de ascenso y de obtener un buen salario. Porque claro, como en algún momento de mi carrera profesional en los próximos años voy a estar como loca por preñarme y dejar de trabajar y dedicarme a la crianza, pues ¿para qué se me va a contratar, no? En algún momento entre los 25 y los 30 y muchos, esta circunstancia explotará y claro, ningún empresario se quiere arriesgar. Hola, ¿me habéis preguntado? Bueno, no, mejor no me preguntéis, casi mejor.
esta construcción de la maternidad obligatoria también la hemos criticado muchísimo desde el feminismo. Se ha hecho crítica de la heterosexualidad obligatoria, pero también de la maternidad obligatoria. Si hay un invento que ha contribuido a la emancipación de la mujer y a salir de las cuatro paredes que nos mantenían en el hogar, ha sido el poder hacernos cargo de nuestra propia fertilidad. La píldora anticonceptiva ha sido el invento que ha ayudado, que ha contribuido de una manera determinante a que la mujer pudiera salir al mercado laboral remunerado, haciéndose cargo de su propia fertilidad y de sus procesos de... Me estoy metiendo en un jardín. Entendéis perfectamente por dónde voy, ¿no? El hecho de poder controlar el momento exacto en el que quiero ser madre, insisto, dentro de las posibilidades que el sistema capitalista me permite, que son pocas. El poder controlar en qué momento deseo ser madre y en qué momento preñarme ha sido una de las contribuciones, que ha sido uno de los inventos que ha contribuido de manera determinante a la emancipación de la mujer y a la toma de poder sobre nuestros propios cuerpos. ¿Esto qué significa? Pues que no hemos tenido que depositar nuestra confianza de manera ciega en los señores, lo cual está bastante bien, porque si hablamos del uso, podríamos hablar también de los señores hetero y de cómo aborrecen el uso del preservativo y por qué no es una buena idea poner los métodos anticonceptivos en manos de los señores. Precisamente esta semana que el tiktoker Naim Darrechi, aquel que confesó que engañaba a las mujeres para tener relaciones sin preservativo y eyacular dentro sin permiso, ha sido la querella que el gobierno balear interpuso contra él ha sido archivada porque le denunciaron por delito de odio. Hola, esto no es un delito de odio, basta ya de meter en el cajón desastre del delito de odio todo aquello que no nos gusta. Una fanfarronada no es un delito de odio. Y un delito contra la integridad sexual exige unas víctimas concretas. Si no hay víctimas concretas, sino que son genéricas, porque este tío se está tirando el moco en una entrevista con otro youtuber, no hay delito contra la integridad sexual. Y entonces, ¿qué pasa? Que llevas a la fiscalía, denuncias a un tiktoker que es un peligro para la salud pública con patas, lo denuncias con una causa que está cogida por los pelos y se va de rositas. ¿En serio? ¿Este es el mensaje que queremos transmitir? Tenemos que hablar de esto, de cómo no todo aquello que es moral o éticamente reprobable no tiene necesariamente por qué ser legalmente punible, especialmente si le denuncias por delitos en los que no encaja, por tipos penales en los que sus declaraciones no encajan, cosa que sabría cualquiera que tenga 2 tardes de derecho. Pero bueno, en fin, al final lo que se buscaba era el boom mediático. Felicidades, lo habéis conseguido. Estoy rodeado de idiotas. Sobre el tema de Rigoberta y la reivindicación de las madres. Como comentábamos, esto es algo que el feminismo tiene bastante trabajado y que la verdad una cancioncilla pop, elevarla a la categoría de himno feminista, pues me parece fliparnos un poco. Pero es que además el rollo este de sacarse una teta en mitad del espectáculo con un verso que está metido precisamente con calzador para dar pie a este espectáculo, a esta performance. ¿En serio utilizar el cuerpo femenino como reivindicación sexual para el consumo masculino nos parece realmente un acto feminista súper reivindicativo y con capacidad de transformación social? Porque yo lo que veo aquí es pornificación y capitalismo. Y hablando de precisamente pornificación y capitalismo, tenemos la propuesta de Chanel, que es la propuesta que ha resultado ganadora porque venía promovida por una gran compañía discográfica, por BMG, que con el 4% no llega al 3,90 y pico % del voto popular,
es la propuesta que nos va a representar como país en Eurovisión. Bueno, nos va a representar como país. Tampoco nos flipemos porque esto tampoco es una cumbre de la ONU. ¿Vale? O sea, no es la representante que vamos a mandar al Ministerio de Exteriores ni va a ser nuestra embajadora en Bruselas. Nos va a representar como país en Eurovisión. Una canción. En el Festival del Mamarrachismo Cultural Europeo y parte del extranjero. ¿Qué ocurre? Que no llegaba al 4% del voto popular. Con lo cual, el hecho de que finalmente resultara ganadora gracias al voto determinante del jurado técnico hizo que la audiencia del Festival de Benidorm se quedara con cara de ¿pero qué me estás contando? Y esto precisamente, aparte de todas las sospechas de chanchulleo que han podido haber detrás, han hecho que la gente se indignara, que los eurofans estén en pie de guerra prácticamente. 70% de apoyo popular para Tanchugueiras, 20 y pico % para Rigoberta, y la que nos representa es una artista, una canción, un tema que no llega ni al 4%, porque hay una discográfica muy importante que la promociona y cuyos intereses comerciales están en juego. ¿Cómo es la propuesta de Chanel? La propuesta que nos va a representar. Bueno, la letra es una puta mierda. Así, sin paños calientes, no tiene más. Está escrita por 5 personas que yo creo que es que directamente ni siquiera se pusieron de acuerdo. O sea, juntos no suman 5 neuronas. La letra de con el boom boom te hago zoom zoom y hago dum dum. Apenas hago zoom zoom con mi boom boom y le tengo dando zoom zoom a Miami. Y no se confundan, señores y señores. ¿Hola? ¿En serio? ¿Esto nos va a representar? En fin. Yo creo que el tema de la representación ya es incluso menor. Pero que llevemos esta puta mierda. Esa letra absurda. Es que normal que normal que estén en pie de guerra. Sobre todo quienes, no te digo ya, quienes vieron el festival, quienes se tragaron las 2 galas de semifinales y la final. Tú imagínate a la gente que han votado, que se han gastado la pasta en mandar SMS para que al final se les quede cara de idiotas pensando que esta canción absurda es la que finalmente ha sido elegida. Es que se te tiene que dar una cara de imbécil. Y eso por la parte más absurda y ridícula de la letra. Porque la letra que se supone que tiene un poquito más de sentido es una exaltación de la cultura de la prostitución. Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una pucay. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema no monetary, me vuelvo loquita, todo lo tari. Pues siempre primera, nunca secondary. Esto, seguro, que es lo que queremos llevar, que es lo que queremos que esté sonando en todas las emisoras, queremos que es lo que esté apareciendo en televisión, en todos los programas que traten sobre el tema desde ahora hasta mayo y lo que venga después. ¿Queremos que se nos bombardee con un tema que glorifica la prostitución, la libre elección de la prostitución? Es que no hay quien se lo crea. Ya no solamente son los intereses comerciales que hay detrás, es que es todo el sistema prostitucional que lo sustenta. No, obviamente no es lo que queremos. Claro, aquí podemos entrar en si la propuesta de Chanel es una mujer que habla abiertamente de sexo y esto nos resulta molesto por el hecho de que sea una mujer hablando de sexo. Personalmente creo que no. Si el enfoque fuese completamente distinto y no fuese una glorificación de la prostitución, yo al menos ni siquiera estaría hablando de este tema o no lo habría incluido dentro del análisis, pero no es una mujer hablando de sexo. Para empezar es que ni siquiera ha escrito ella la letra, con lo cual no es una mujer hablando de sexo, son 5 tíos. Bueno, no sé si han sido todos tíos, pero en su mayoría. O sea, es una letra escrita por tíos. No es una mujer hablando de sexo y que por eso nos incomode. Son 5 tíos poniendo en boca de una mujer hablar de sexo como ellos creen que debería hablar una mujer. O sea, ¿se me entiende por dónde voy? Vale, estoy escribiendo,
Estoy grabando este vídeo sin guión, prácticamente con 4 apuntes. ¿Se me entiende lo que quiero decir? Si la letra la hubiera escrito Chanel, sería una mujer hablando de sexo desde su particular punto de vista. Y me seguiría pareciendo criticable si esa letra fuese, como digo, una glorificación de la prostitución, pero es que ni siquiera la ha escrito ella. Por lo tanto, es una falacia el decir que es una mujer hablando de sexo y que por eso nos incomoda. No, no lo es. Son 5 tíos los que han escrito la letra. Centrémonos, ¿vale? Vamos a ubicarnos. Y este es el concepto del slut shaming. Si es una tía hablando de sexo, lo que hace que nos incomode y por eso la criticamos, porque de alguna manera se está sexualizando y está utilizando el poder del sexo, en este caso sí, no como un acto reivindicativo y empoderante, sino como una forma de captar la mirada masculina, como un acto enfocado en la mirada masculina y en aquello que atrae a los hombres, como una forma de... iba a decir de llamar la atención, me parece un concepto bastante feo este del attention whore, pero es un poco por ahí por donde van los tiros. Si esta fuese la crítica, sí que podríamos hablar. O sea, si realmente fuese una mujer hablando de sexo en sus propios términos, sí que podríamos criticar a la crítica, valga la redundancia, de estar haciendo slut shaming, de estar criticando a una mujer empoderada que habla de sexo de una manera libre desde su particular punto de vista y desde su capacidad de agencia y desde su capacidad de deseo, del hecho de ser una mujer deseante y no un mero objeto que consiente. De esto también es algo de lo que hemos hablado muchísimas veces y de la necesidad de cambiar este paradigma, de dejar de considerar a las mujeres un objeto pasivo, un objeto que consiente y pasar a considerarnos personas deseantes, de pasar del paradigma del consentimiento al paradigma del deseo. De esto hemos hablado mucho. Pero es que la actuación, la performance de Chanel, la letra, la música, la actuación, la coreografía, el vestuario, nada de eso es una mujer con capacidad de agencia y con capacidad de una mujer con poder y con capacidad de expresar su propia sexualidad. No, es una propuesta que parte de la visión masculina y está dirigida a los hombres. Entonces todo este análisis y toda esta crítica a la crítica por estar haciendo slut shaming, yo creo que aquí me sobra bastante. Y claro, luego tenemos la cuestión de si Chanel es cómplice, si es partícipe de todo este presunto tongazo o es una víctima inocente de toda la polémica, no se había enterado de nada, ella no tiene ninguna culpa y es una obrera del espectáculo que se está comiendo un marrón impresionante. Bueno, pues un poco de todo, que se está comiendo un marrón impresionante, que le ha caído una de hate añadido con un puntito racista en muchísimos casos, no lo vamos a negar. Que sea inocente, que esté a sueldo de una multinacional de la música y que no se haya enterado de nada y que se haya encontrado todo este mogollón un poco como caída del... Me cuesta de creer que la propia artista haya sido ajena a todos estos tejemanejes, porque sabes perfectamente que estás siendo apoyada por una mega multinacional. Es que esto no te viene de nuevas, es que sabes quién te contrata, sabes quién te apoya, sabes los recursos que pone encima de la mesa, sabes los intereses que hay en juego. Me cuesta creer que la propia Chanel sea ajena a todo el movidón que se ha generado, a todos los tejemanejes que se estaban moviendo. Me cuesta mucho creerlo. De ahí que no sea partidaria de considerarla una víctima inocente, porque considero que es una forma de infantilizarla, de tratarla como si fuese una marioneta absolutamente inútil. Y probablemente un poco de marioneta, una vez que entras en este negocio, sí te conviertas en... Bueno, hemos visto millones de casos. Estoy pensando precisamente en otra artista que fue representando a Eurovisión y se convirtió también en un juguete roto de la industria discográfica, como fue Rosa de España, Euros Living a Celebration. Ganó Operación Triunfo, fue a Eurovisión representando a España con el tema que le habían propuesto. Tenía una discográfica detrás también bastante importante promocionando su carrera. ¿Y qué se ha vuelto a saber de ella? Un poquito. ¿Por qué? Bueno,
Que cada cual haga sus especulaciones. Me gustaría leer vuestras teorías al respecto. Pues un poco pues esto es un poco la situación. No creo que Chanel fuese ajena, no creo que Chanel fuese absolutamente desconocedora de todos los tejemanejes, pero que se ha comido un marrón impresionante, eso también. Que probablemente nadie, empezando por Televisión Española y acabando por los autores de la canción y por los responsables de la propia discográfica, que nadie se imaginaba la tremenda polémica que se iba a desatar, pues eso te lo compro. Que haya sido absolutamente desagradable todo lo que se ha encontrado, todas las opiniones negativas, el cabreo de la gente en un momento en el que ella tendría que estar exultante por haber ganado la candidatura para ir a Eurovisión, con todo lo que eso representa a nivel de su carrera musical, pues lo comprendo. Sí que es cierto que ha debido ser un mal trago, y que el hate que se ha encontrado en redes sociales, porque las redes sociales cada vez están más orientadas y los algoritmos premian con mayor visibilidad aquellas manifestaciones que tienen más interacciones, que generan más polémica, que desatan más hate. Pues sí, esto de hecho ni Twitter, ni Facebook, ni ninguna de las redes sociales que ahora mismo lo petan son ajenas a estas dinámicas. Lo saben perfectamente y las promueven estas dinámicas de odio, de acoso, de a ver quién dice la burrada más grande. Y a la burrada más grande, cuanto más grande sea, lo voy a premiar con más visibilidad. Y por mucho que denuncies a las cuentas que organizan acoso selectivo, se lo pasan por el forro de los cojones, porque les compensa en tiempo de atención, en el tiempo que pasamos ahí, en a más interacciones, más visibilidad, más tiempo que pasamos en las redes sociales, y más tiempo significa más impactos publicitarios. Todo eso les beneficia. Con lo cual volvemos otra vez a lo mismo, a los intereses que hay detrás, a los intereses económicos que mueven a quienes dirigen el cotarro. Esos intereses económicos están absolutamente alejados de las necesidades y de las preferencias de su audiencia, pero da igual, porque lo que generan es pasta. Y si generan pasta, las preferencias de la audiencia, las preferencias del voto popular, les dan completamente igual. Que podemos hablar también de la salud mental de la propia Chanel y de cómo le debe haber afectado toda esta polémica. Sí, por supuesto. Pero de nuevo volvemos a utilizar un concepto que estamos trabajando y que tenemos que politizar. Piper, cariño. De nuevo volvemos a utilizar un concepto que hemos puesto en la agenda con muchísimo esfuerzo y que estamos tratando de politizar, como es la salud mental, desde una perspectiva psicosocial. Lo convertimos de nuevo en una categoría, en un atributo pop. No, la salud mental no es un comodín del que tirar cada vez que quieres silenciar a la crítica. La salud mental no tiene que ser aquel recurso facilón para poder decir: no me critiques, que mira qué mal me siento, que tengo ataques de ansiedad, que entro en depresión. No, la salud mental ese no es el discurso que queremos situar en la agenda. No tiene que ser un comodín, no tiene que ser una especie de escudo frente a la crítica. Y si lo convertimos en esto, es que hemos hecho un trabajo absolutamente nefasto. Para ese viaje no hacían falta alforjas. Y aquí estamos, debatiendo de nuevo sobre aquellos temas que interesan al patriarcado, sobre si la maternidad puede ser feminista, sobre si bailar en mallas para el disfrute masculino es feminista, sobre si sacarse una teta es un acto revolucionario, sobre si el sexo de las mujeres es un producto de consumo o es un mensaje empoderante. Aquí estamos, otra vez, debatiendo sobre aquellos temas y desde los puntos de vista que benefician al sistema patriarcal. Yo de verdad no sé si el Festival de Benidorm, para elegir la candidatura que nos representará en Eurovisión, ha sido un tongo. No lo sé. Pero lo que sí sé es que todos estos debates, otra vez, son una estafa.
Y bueno, vamos acabando ya, ¿no? Que estaréis hasta los mismísimos cojones de volver a hablar de Eurovisión después de toda la semana debatiendo sobre este tema y dándole vueltas a la noria. Así que bueno, pues ya sabéis, suscribiros, darle like y todas esas mierdas. Y chimpún. Rojo es el color del equipo español. Roja será nuestra fecha, todo al rojo nuestra apuesta. Rojo es el color del equipo español. Roja será nuestra fiesta, todo al rojo nuestra apuesta. Rojo es el color que tiñe mi corazón.